del Congreso, pero vamos a analizar justamente el mensaje que ha dado la Presidenta de la República, Dina Boluarte, con sus ministros, que en términos concretos han anunciado un paquete de una serie de medidas, sobre todo de carácter económicas para Puno, para reactivar la economía de Puno. Estamos con el exministro de Economía, Alonso Segura, para analizar justamente estas medidas. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. A ver, en términos... Primero partamos del diagnóstico y vemos que las cifras de Puno, de la economía en Puno, está sumamente golpeada. Es una economía que viene no solo creciendo menos, sino ya contrayéndose, debido, entiendo, a las protestas y en general de hace varios meses hay un debilitamiento. Lo que está proponiendo la presidenta Boluarte, ¿va a ayudar? Va a ayudar, es un mitigante, ¿no? Evidentemente. Hay medidas de corte económico, hay medidas de corte más social, Sí. ¿no? Porque sí, la situación en Puno es bastante dramática, ¿no? Los bloqueos tienen paralizada gran parte de la región y por eso vas a ver pues, cifras económicas fuertemente deterioradas. Y eso es por sobre una de las regiones, digamos, más difíciles en términos de indicadores sociales, por su geografía, etcétera, ¿no? Entonces es como lluvia sobre mojado, ¿no? Es decir, Entonces, Puno de por sí, antes de las protestas, ya venía golpeada, ya tenía indicadores de pobreza, desnutrición, exacto. infraestructura, digamos, más complejas que Sí, el resto de regiones. es una de las regiones, digamos, más pobres del Perú, ¿no? Entonces, y ahora lo que tienes es que actividades económicas importantes para Puno están paralizadas, ¿no? Entonces, eso afecta. No te digo solo actividades grandes como minería o cosas por el estilo, sino el día a día de mucha gente. Yo tengo familiares en Puno que no pueden salir a la calle, ¿no? Porque hay amenazas y hay de todo. Entonces, es bastante seria la situación, ¿no? Entonces, vas a seguir viendo deterioro. Si tú ves, por ejemplo, indicadores de inflación, coincidentemente las regiones que tienen más inflación son las regiones Madre de Dios, Cusco, Puno, Ayacucho. Son las regiones donde ha habido más protesta porque generan disrupción de actividades económicas, generan escasez, los precios suben también, ¿no? Eso es por el lado de precios, por el lado de actividad económica evidentemente se resienten en unos lados más que otros, ¿no? Ahora, pero entonces, ¿cuán efectivas van a ser estas medidas? Parecen grandes anuncios, millones de soles que se han anunciado que se van a invertir, pero digamos, ¿cuánto impacto van a tener si no se soluciona primero el otro? Recuperar la transitabilidad de la región, el vivir de la ciudadanía. Yo creo que van de la mano, ¿no? Y se retroalimentan, ¿no? Yo creo que hay que recuperar eso, la transitabilidad. El que quiera protestar, que lo haga pacíficamente y que no bloquee vías, ¿no? Eso evidentemente invade también los derechos de otros que quieren llevar su vida, digamos, normal, ¿no? Pero justamente lo que muchos protestantes están haciendo es, a propósito, están generando violencia o están tratando de afectar la vida de terceros, ¿no? Entonces, esa es una parte, la otra es el apoyo, pero se retroalimentan. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo no solo es apoyo económico, medidas económicas o medidas de apoyo social, sino en general es tratar de llevar el Estado más cerca de la gente, ¿no? De manera que también sientan que el Estado no se ha olvidado de ellos, ¿no? Y que eso haga que también ellos mismos digan, bueno, hay que marginalizar un poco a los violentistas o a los... Sin embargo, bloquean, ¿no? escuchábamos a la presidenta Dina Boluarte anunciar, claro, apoyo incluso de mejorar postas, el material educativo, cosas que parecen muy básicas, Cuna Más. Y uno se pregunta, a ver, ¿y por qué no hemos hecho todo eso antes? ¿Por qué seguimos fallando en regiones que claramente necesitan cerrar sus brechas sociales? Mira, eso hay que verlo, digamos, región por región, provincia por provincia. O sea, hubo en su momento, yo fui parte también de un gobierno que impulsó mucho todo lo que es política social. Creo que después ha habido un poquito de, en algunos casos, no seguir profundizando eso, no seguir desplegándolo, en otros casos retrocesos. En parte porque, mira, el Perú los últimos 7 años, sin llegar a lo que hemos vivido el último año y medio, ¿no? Pero ha sido un caos. No sé cuántos presidentes, sí, claro, cuántos ministros en cada cartera. Entonces, tú no puedes tener políticas públicas que mejoren las previas, menos, o sea, y ni siquiera continuidad en muchos casos cuando tienes todos estos cambios por todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que se perdió un poquito el norte de las políticas que podían mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Yo creo que y ojalá esta situación sirva para
para que ya no haya ningún tipo de debate de que la política social es indispensable en el Perú. O sea, no, el boom económico cuando lo hubo o las políticas de mercado no llegan a todos, no llegan a todos por igual. Siempre es importante llegar, el Estado tiene que llegar a los que quedan detrás, digamos, a los que no les llega este bienestar, digamos, inercial, o si quieres, de actividades económicas, ¿no? Pero Alonso, el problema en el Estado pareciera que cada gobernante incluso declara en emergencia la educación, o declaras en emergencia Puno, declaras en emergencia la carretera central, cuando quiere supuestamente priorizar la inversión en determinada zona o en determinado proyecto, pero no se termina materializando del todo. Es decir, lo saco en el peruano, pero no lo ejecuto. Entonces uno se sigue preguntando, ¿dónde están las trabas? ¿Municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, coordinación? Hay en todos los niveles. Ciertamente en gobiernos nacionales el problema, no te voy a decir en todos, pero en un gran porcentaje, no tienen las capacidades como para poder desplegar bienes y servicios públicos, ¿no? Obras públicas es lo más visible, pero a veces los propios servicios que dependen de gasto corriente, ¿no? Pero a nivel de gobierno nacional también obviamente hay deficiencias que se han ido acentuando, ¿no? Y el último año y medio, ya más de año y medio con el gobierno del expresidente Castillo, ya la situación fue dramática por lo que todos hemos visto de una invasión en altos cargos del Estado y una serie de entidades de gente con ningún tipo de competencia para los cargos que desempeñaba, ¿no? Entonces, eso erosionó aún más la calidad de la administración pública y hay que tratar de mejorarla nuevamente, pero como que has retrocedido, ¿no? Entonces, se mezclan muchas cosas, pero te diría... hay ciertas cosas que no deberían perderse el norte, por ejemplo, cuál es mi red de Cunamás, mis programas sociales, seguir mi apego de nuevos pobres, para identificar a raíz de la pandemia, por ejemplo, hay nuevos pobres, ¿dónde están? Para tratar de incorporarlos, no puede seguir con bonos universales, ¿se ha hecho ese trabajo? No, hay muchas cosas que uno se puede preguntar si es que el Estado ha reaccionado, ¿no? La pobreza va a seguir aumentando en las regiones más golpeadas por la conflictividad social. Es lo más probable, ¿no? A nivel nacional, digamos, si uno seguía solo por indicadores de crecimiento, la economía el año pasado pues te creció, ¿cuánto? 2.60 y tantos, ¿no? Pero ojo, en descenso. La segunda mitad del año creció menos de 2 y el último trimestre del año creció 1.5, básicamente, ¿no? Entonces, y eso no se explica por factores externos. Eso se explica por dinámicas internas, ¿no? Entonces, es preocupante que tu punto de partida, diciembre fue el mes de menor crecimiento de todo el año, ¿no? Entonces, es preocupante que entres con esa velocidad al 2023, ¿no? Entonces, ahí tiene el gobierno actual, digamos, una tarea muy grande, muy pesada de poder reactivar la economía en este contexto, ¿no? Ahora, con un número así, olvídate de conflictividad, la pobreza no se reduce. O sea, puede aumentar, puede disminuir en promedio a nivel nacional, pero básicamente se va a quedar estática, no te va a justificar ningún movimiento para arriba ni para abajo. Pero si eso le añades, bueno, este año podríamos crecer menos que eso. Y en regiones en que hay disrupción significativa de actividades económicas, evidentemente la pobreza va a subir. Así como los precios suben más en estas regiones, digamos, claro, las actividades económicas se caen, la capacidad de generar ingresos de la población se cae y por tanto la pobreza sube más, ¿no? Exacto, por efecto de eso, ¿no? A eso me refería, porque como tú dices, no llueve sobre mojado, porque ya para gente que si estoy en Cusco y dependía del turismo, no tengo trabajo, no tengo plata. En Puno también depende del turismo. Y en Puno también. Depende del turismo en Ayacucho, depende del turismo. Pero claro, entre otras cosas. No tienes plata en el bolsillo. Agro también, no puede salir la producción a mercados. Y aparte todo sube. No tengo plata y todo sube. Entonces, sí, claro, eso es un golpe durísimo para cualquier familia. Eso va a impactar. Y lo otro es, que es la otra variable, yo creería que la pobreza va a subir aún el año 2022 con el crecimiento de 2 y pico. ¿Por qué? Porque la inflación fue 8 y pico %. Entonces, la pobreza, el concepto que usamos de medición de pobreza es pobreza monetaria. Es si los hogares tienen el ingreso para poder pagar la canasta básica para el hogar. Y como la canasta básica ha subido, si tu ingreso no ha subido a la par de eso, caes en situación de pobreza, pues. Entonces, lo más probable es que la pobreza haya subido el 2022 y el 2023 podría seguir subiendo, pero con más incidencia donde suben más los precios y donde la actividad económica se resiente más y la conflictividad
incide sobre ambas variables, ¿no? En estas regiones, sobre todo las más golpeadas, Apurímac, Cusco, Puno, Madre de Dios, ¿hay un riesgo de caer en recesión? Sí, hay que esperar y ver, ¿no? En Apurímac, por ejemplo, mucho del PBI depende de minería. Entonces, si las minas siguen caminando y tienen buena producción, aumenta la producción, no vas a ver recesión en números, ¿no? Pero puede que haya pobreza porque además si hay disrupción de actividad económica en otras zonas, hay gente que no depende directamente de la mina que no puede llegar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que depende, ¿no? Depende de los pesos relativos de ciertas actividades, ¿no? Arequipa, la minería es muy importante y tiene una serie de otras actividades urbanas, digamos. Entonces, probablemente no caiga en recesión, no cosas por el estilo. Entonces hay que ver región por región las dinámicas particulares, ¿no? Y ya, pero ya a nivel nacional, el plan que nos ha presentado el ministro Alex Contreras, el ministro de Economía, pidiéndole facultades al Congreso de la República, ¿va a ser suficiente justamente para impulsar la economía, salir de ese apenas 1%, 1.5% de crecimiento en el que estamos arrancando el año? Mira, está dentro del margen de lo que puede aspirar a hacer el gobierno. El problema no se origina o sea, no es un problema que tú vas a resolver con más gasto público o inversión pública que demora mucho en llegar o con política social solamente. Eso te puede dar algunas décimas, pocas décimas de crecimiento probablemente, si va bien, si ejecutas, etcétera, ¿no? El problema se da por el lado privado, por el lado de inversión privada, que es lo que estás retrayendo por toda la incertidumbre que está generando esta conflictividad, esta violencia interna y obviamente si hay adelanto de elecciones, no hay adelanto de elecciones y una serie de cosas, ¿no? El gasto público, la inversión pública nunca te van a poder compensar cuando el otro lado se resiente, que es muchísimo más grande. El consumo privado, el consumo ahora felizmente, ha venido comportándose bien, aunque cada vez más lento, y ha sido en parte por el consumo de activos que estamos medio hipotecando nuestro futuro, ¿no? AFP, CTS. Exacto, ¿no? Bonos, que ya no puedes seguir repartiendo bonos universales, etcétera, ¿no? Entonces, ya hay un límite a eso, ¿no? Entonces, por eso debe haber un aterrizaje de eso cada vez creciendo más lento. Inversión privada se debe estar metiendo un parón, ¿no? O sea, inversión privada va a estar en negativo este año, si es que la cosa no cambia, ¿no? Entonces... Pero no es solo, te pregunto, la conflictividad social. Entiendo y que la generación de empleo que depende de eso también, ojo, claro, de inversión privada, ¿no? Pero, y viéndolo en perspectiva, no solo es conflictividad social, que uno diría, bueno, ya ha ido bajando en los últimos meses, ha sido diciembre y enero lo más duro, pero el hecho de estar en este debate de si adelantamos elecciones, no adelantamos elecciones, ¿eso Exacto. está marcando, eso está también, ajustando? Sí, porque no tienes claridad sobre qué va a pasar, ¿no? Es incertidumbre, o sea, es incertidumbre en general, no es solo la violencia, va a haber elecciones, no va a haber elecciones, va a haber cambio de constitución, no va a haber cambio de constitución, es como que flota en el ambiente. Alguien que quiere hacer una inversión de muy largo plazo, grande, muy probablemente la mayoría se abstenga y diga, bueno, espero que haya claridad en el Perú de quién va a ser el gobierno, el Congreso, si hay constituyente o no en los siguientes años, quiero ver si se aclara el panorama. Y el panorama está muy turbio, ¿no? Entonces, lamentablemente, digamos, el Ministerio de Economía creo que está planteando cosas razonables. Es decir, no podemos ir más allá. No podemos pedirle al ministro Contreras que tenga un super plan de reactivación metiendo un montón de plata. No, porque es como que, no sé, pues tienes un problema de, no sé, cáncer y quieres tratarlo con medicinas para neumonía. O sea, el problema está en la incertidumbre que se está generando y está en cómo afecta la dinámica del sector privado. El sector público en esas circunstancias trata de contrapesar y mitigar, pero hay un límite en lo que puedes hacer. Sobre todo, además, que el gobierno no sabe ni siquiera cuál es su horizonte, si es un año, año y medio o 3 años, es complicado, ¿no? Entonces, es una situación bien difícil, ¿no? Creo que está enfocado razonablemente bien, escalado razonablemente bien. Tampoco pueden tirar la casa por la ventana porque nunca van a poder compensar lo otro. Y después va a depender de capacidad de ejecución, ¿no? Bueno, y la parte de decretos legislativos, de que se los aprueben, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Pero digamos, el problema está en otro lado, ¿no? Y en cuanto, digamos, a la otra parte que tiene que ver con los precios, tú lo mencionabas, los datos de inflación han seguido saliendo altos, casi 9% el anualizado. Un dato
dato que de verdad creo que preocupa a muchísimos. Leí en gestión, el pollo a la brasa va a subir 30% porque el pollo puede ya llegar a los 15 soles el kilo. Es decir, son datos que impactan directamente en el bolsillo. Sí, lo que más ha subido de los rubros de inflación es alimentos y bebidas, ¿no? Ha crecido doble dígito, creo que en 12 meses 16%, ¿no? Segundo es transporte, ¿no? El acumulado de 12 meses a febrero, ¿no? Más allá del pollo a la brasa, eso es lo que te dice es que en general lo que la gente come Claro. es lo que más ha subido. Y eso es lo que más te impacta, sobre todo es regresivo, porque en promedio la inflación es el casi 9% a nivel nacional, 8.60 y tantos a nivel de Lima. Pero si tú lo ves por regionales, conos urbanos, como te dije, hay lugares y justamente los lugares donde ha habido más conflictividad son los que han tenido más inflación, naturalmente. Es fácilmente explicable, ¿no? Pero lo otro es cuando ves por rubros, y por estrato socioeconómico, obviamente si suben los alimentos, a ti y a mí no nos afecta tanto como le afecta a los sectores socioeconómicos E o el D, ¿no? Entonces, la inflación que viven esos segmentos sociales es mucho más alta. Vamos a tener, y con esto termino, Alonso, ¿vamos a tener todavía un 2023 de precios altos? Los precios preocupa un poco que no hayan cedido en otros países, ya curvó, en Perú comenzó a curvar hace como 4 o 5 meses un poquito y de ahí volvió. Eso preocupa. La conflictividad, los bloqueos, la disrupción de comercio y una serie de cosas explican parte de esto. Sí me preocupa un poco que se muestre tan resistente pese a eso, ¿no? O sea, eso lo explica en parte, pero no sé si hay algo más, ¿no? El Banco Central está haciendo su tarea, ahora hizo pausa en la subida de tasas, pero ha venido subiendo sostenidamente. Y vamos a ver, pero debería bajar. Yo creo que la pregunta es con qué velocidad baja el resto del año, porque hubo subidas muy fuertes el año pasado que no deberían repetirse, ¿no? Entonces, pero veo difícil que retorne al rango meta ya este año, ¿no? Es decir, que regrese al 3%, por debajo del 3%, lo veo bastante difícil, pero digamos, sí deberíamos ver un poquito más adelante el año que ya comienza a ceder, ¿no? Complicado. Muchísimas gracias, como siempre, Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas. Vamos rápido.